Sean todos bienvenidos, muchachos, a nuestro curso de arquitectura del computador. En el día de hoy vamos a continuar con lo que es el estudio de nuestra cuarta y última unidad de trabajo, la cual lleva por nombre comunicación interna del microprocesador y el chipset. Dentro de esta cuarta unidad nos toca hoy revisar lo referente al tema 4.2, denominado comunicación interna en el computador, específicamente el tema relacionado con los buses de comunicación. Sabemos que entre los componentes básicos que definen la estructura de un computador hay que incluir, además de aquellos que siempre nombramos y conocemos, como la memoria, el procesador, la tarjeta madre, la fuente de poder, los periféricos de entrada y salida, etcétera, aquellos elementos que permiten la comunicación entre estos componentes, siendo el más habitual de todos el bus. Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es un bus. Vamos a pedirle a quien le pedimos que lea hoy, de ti Marín de Dopingüe. Vamos a pedirle al señor Obando Gástulo Julio César, si puede leernos lo que está en pantalla. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, tenga Bus, feliz año. de igual modo, por igual modo, profesor. Bus es el elemento fundamental de comunicación entre los diferentes componentes del computador. Físicamente, está formado por un conjunto de hilos utilizado para la transmisión de datos entre los componentes de un sistema informático. Muy bien, allí tenemos un concepto bastante sencillo de lo que representa un bus. En primer lugar, debemos darnos cuenta que es el que va a permitir la comunicación entre diferentes componentes del computador. Y él está formado por una serie de hilos. ¿Qué significa esto? Vamos a poner, por ejemplo, lo que es este primer cable que tenemos aquí, este primer tipo de bus. Este está conformado por una serie de pequeños hilos de cobre unidos para transmitir la información. Su estructura es algo así como lo que se dibujó aquí en la parte de arriba. Este cable SATA, este cable de tipo paralelo, todos estos son ejemplos de buses, donde el computador, como sabemos, está conformado por una red de módulos elementales independientes. Por consiguiente, es necesaria la existencia de líneas para interconectar dichos módulos. Vean que si realmente nos damos cuenta, la memoria es un componente aparte, el procesador es otro componente, el disco duro es otro componente, la tarjeta madre inclusive es otro componente. Cada uno de estos componentes independientes e intercambiables pueden formar parte del computador, o deben en muchos casos hacerlo, pero debe tener alguna forma de poder comunicarse entre ellos. Y para esto es que se usan los buses de comunicación. Este conjunto de líneas de comunicación es el elemento al que realmente nosotros denominamos bus, el cual puede ser definido de manera sencilla como un conjunto de líneas sobre las que se puede circular la información y cuya estructura particular dependerá del tipo y número de intercambios de datos requeridos por los distintos dispositivos. Vean que, por ejemplo, el bus usado para los discos SATA es diferente del usado para los discos IDE o para los disquetes. Y así tenemos diferentes configuraciones dependiendo de cada una de las necesidades de comunicación específicas
para los componentes en particular. Los buses pueden ser clasificados de diferentes maneras. En primer lugar, vamos a pensar que los buses internamente se dividen de manera genérica en dos categorías fundamentales. Son los buses de datos y los buses de direcciones. Inclusive existe una tercera categoría de la cual hablaremos un poco más adelante, entre las cuales existe una fuerte relación, puesto que para cada instrucción enviada por algún tipo de bus, otro debe transportar la información, es decir, la dirección acerca de dichos datos. Es decir, no podemos enviar solamente datos, debemos enviarlos junto con sus valores de direccionamiento. Tampoco podemos mandar solamente direcciones, porque esto no nos serviría prácticamente para nada. Entonces, generalmente estos dos elementos trabajan juntos. Cada dato tiene su propia dirección y cada dirección contiene algún dato específico. Eso está representado en esta imagen. Imaginemos que cada una de estas líneas azules es un hilo del bus, donde cuando hacemos una transmisión o recepción de datos, se activan dos líneas al menos a la vez. Una va a contener lo que son los datos y la otra lo que son las direcciones. Puede también suceder que hayan varias líneas de datos con una sola dirección, porque formen parte de un mismo componente, de un mismo bloque de información. Pero lo importante es que siempre debe estar presente cuando hacemos el envío o recepción de los datos alguna forma de direccionamiento. Ajá, gracias por acordarme. De todas maneras, creo que ya lo subí a la plataforma también. Listo. Continuamos entonces. De acuerdo a lo que es su interconexión, los buses pueden clasificarse en dos categorías, que serían los de tipo único y los de tipo dedicado. El bus único considera a la memoria y a los periféricos como posiciones de memoria, es decir, trabaja ambos de la misma manera, estableciendo una similitud entre las operaciones de entrada y salida con las de escritura y lectura de la memoria. Vean que él trabaja, en el caso del bus único, trabaja como que si todo lo que estuviéramos utilizando fuera igual. No le importa si son datos o si son datos enviados desde dispositivos de entrada y salida, o si son lo que es posiciones de memoria para lectura o escritura. Por otro lado, el bus dedicado considera que la memoria y los periféricos son dos componentes independientes, por lo que en este caso, para su manipulación va a utilizar controladores DMA. Vean que la primera y gran diferencia entre estos dos tipos de estructura es entonces que el bus único no permite el controlador DMA, sino que todo se controla directamente desde el procesador, mientras que el bus dedicado sí soporta este controlador. Seguimos entonces con lo que es la interconexión de buses. Vean que en este caso, cuando hablamos de buses dedicados, tenemos que hablar de tres tipos de buses dedicados. Tenemos por un lado los buses de datos,
que van a transmitir información entre el procesador y los periféricos. Tenemos lo que es los buses de direcciones, que identifican el dispositivo al que va destinada la información transmitida por el bus de datos. Y tenemos el bus de control o bus del sistema, el cual organiza y redirige la información hacia el bus pertinente según los datos que se deseen transmitir. Este es el bus encargado de hacer lo que es propiamente el direccionamiento como tal. Este es el que coordina cómo es la utilización de esos recursos, la realización de esa comunicación que estamos tratando de establecer. Aquí tenemos una imagen que nos muestra la relación existente entre estos tres elementos. Vean que ellos operan por lo general en conjunto. Es decir, cuando hacemos cualquier tipo de transmisión de datos, debemos pensar que van a interactuar tanto un bus de dirección como un bus de datos y un bus de control para poder gestionar y realizar correctamente el proceso que estamos nosotros intentando de cumplir. En la actualidad se definen 5 tipos de comunicaciones que se producen en un computador desde el punto de vista de los componentes que intervienen en ellas.